vamos a hablar y de este eslogan, de uno de los valores que nosotros tenemos. Así que el sermón del día de hoy lleva por título "No se aceptan personas perfectas". Usted ha escuchado, creo, más de una ocasión esta frase que siempre repetimos en la iglesia: no se aceptan personas perfectas. Y vamos a ver qué queremos decir con esto. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a leer Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Bien, si está conmigo, entonces le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, o los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Tome asiento. El día de hoy vamos a hablar uno de los valores de nuestra iglesia, y es que en esta iglesia no se permiten personas perfectas. Y este es uno de nuestros valores, parte de nuestro ADN, que tiene que ver con la autenticidad, ser auténticos. Como iglesia nosotros valoramos el ser auténticos o el ser reales unos con otros y conocer a las personas tal como son. Y desde donde se encuentran, ayudarlas a convertirse en todo lo que Dios quiere que sean. La autenticidad es algo que a veces no se ve muy frecuentemente en las iglesias. Las personas a veces tienen una doble vida. Tienen una vida diferente afuera y una vida diferente cuando vienen a la iglesia. Y eso no debería ser así. Muchas veces hay presión por aparentar una fe perfecta, una vida de perfección. Y puede ser motivo para que muchas personas que no han venido a la fe luchen con dudas y con dificultades. Pero cuando hay autenticidad, las personas lo perciben. Cuando una persona es verdadera, es auténtica, nos damos cuenta. Hay cierto grado de discernimiento en cada uno de nosotros. Usted puede reconocer cuando alguien es hipócrita. ¿Sí o no? Claro que sí. Podemos discernir. Usted se da cuenta cuando alguien está siendo genuino y cuando alguien no lo está haciendo. Así que valoramos la autenticidad y las personas lo perciben. Yo creo que cada uno de nosotros hemos percibido cuando hay alguien que está siendo auténtico y cuando hay alguien que está siendo hipócrita. Pero cuando nosotros somos auténticos y dejamos que Cristo comience a tratar en nuestros corazones y nos hacemos vulnerables acerca de nuestras luchas y permitimos que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas y en nuestras debilidades, declarando nuestros pecados y no
escondiéndolo, entonces es cuando Dios comienza a transformar nuestra vida y nuestro corazón. Cuando hay un reconocimiento de las cosas que estamos haciendo. Cuando tenemos una actitud de recibir a las personas, las personas pueden encontrar apoyo y pueden encontrar amor en una comunidad de creyentes. La autenticidad nos acerca a una relación más profunda con Dios y también con nuestros hermanos. Lamentablemente, a veces hay iglesias que ponen una serie de requisitos para entrar a ellas. Y esto es parecido con cuando nosotros venimos al Señor. Cuando nosotros venimos al Señor, probablemente no venimos en la mejor etapa de nuestra vida. Muchos venimos cuando nuestra vida era un desastre, cuando nuestra vida estaba llena de pecado, de errores, cuando creíamos que sabíamos todas las cosas y nos dimos cuenta que no sabíamos nada y pensábamos que las cosas que nos traían satisfacción no iban a dar felicidad, pero nos encontramos en que no nos daban felicidad y que solamente en Cristo nosotros podíamos encontrar valor a nuestra vida. Así que podemos nosotros decir que cuando una persona es auténtica, nosotros lo reconocemos. Usted se da cuenta. Quiero contarles una anécdota. En mi país, en el transporte público, a veces el transporte público pasa a ser todo un escenario y a veces suben diferentes tipos de personas. Desde payasos, ¿cierto? Personas que tocaban guitarra o cantaban, o también personas que tenían una necesidad e iban a pedir. Entonces estas personas, a veces que tenían una supuesta necesidad y se subían al bus del transporte público para pedir, tomaban una posición. De partida ponían la cara como un poquito de lado, como para inspirar lástima. Y cambiaban su tono de voz y hablaban como de esta manera: señores pasajeros, no es mi intención molestarlos, pero en este día me subo a este lugar para pedirle su ayuda. Y usted cuando escuchaba a esas personas, y usted se preguntaba: ¿y por qué esta persona está hablando de esta manera? Esta persona no habla así. Y a veces también pasa con los predicadores, con los pastores, que son otras personas. Usted los ve aquí predicando y son otras personas cuando están allá abajo. Así que la autenticidad es algo que nosotros podemos darnos cuenta. Usted puede percibir quién está siendo auténtico o no. Así que usted ya, a partir de eso, cuando esa persona hablaba con una voz un poco fingida y actuada, usted, no sé si te creo. Ya entraba la duda inmediatamente. Y coincidentemente, cuando usted tomaba el bus del transporte público, la próxima semana, y esa persona de nuevo se subía, usted corroboraba que era un hipócrita, que era un mentiroso, que era un actor. Simplemente se subía para que le dieran dinero, pero realmente no tenía una necesidad auténtica. Así que nosotros podemos ver que la autenticidad es algo que nosotros valoramos y que percibimos. En esta historia que vemos acá, vemos a estos hombres que traen a esta mujer a Jesús acusándoles de haberla sorprendido en el acto mismo de adulterio. ¡Wow! Esta gente llegó a tal punto que se metieron a la habitación donde estaba esta pareja. Ahora, quiero que se imagine algo. Usted se puede imaginar la secuencia de acontecimientos desde el punto de vista de la mujer. Mientras usted piensa en la perspectiva, en cómo se sentía esa mujer, rodeada por una multitud, probablemente llevada a la fuerza en contra de su voluntad delante de Jesús, vamos a considerar estos 4 puntos. Primero, la Biblia dice que la mujer no solo fue sorprendida en adulterio, sino también que fue sorprendida en el acto mismo. Segundo, el adulterio bajo la ley de Moisés era un pecado que se castigaba con muerte y muerte por lapidación. O sea, las personas eran apiedradas.
Mire lo que dice Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Tercero, mientras se prepara para una muerte dolorosa y segura, la mujer probablemente conocía la ley de Moisés y sabía que eran los últimos momentos de su vida. Alguien interviene para ayudarla. Nos encanta hacer leña del árbol caído, pero ¿cuántos estamos dispuestos a ayudar a las personas cuando están en sus puntos más bajos de su vida? Y cuarto, ella se refiere a Jesús como Señor. Ella sabía quién estaba ahí. Y luego Él le dice a ella, ni yo te condeno. Vea esta imagen. Un grupo de personas que están deseando ver a alguien morir. Están usando a esta persona para tener un pretexto para acusar a Jesús. A ellos no les interesa la vida humana, no les interesa lo que estaba pasando a esta mujer. Simplemente están actuando de manera egoísta para alcanzar sus propios objetivos. Así que estos hombres habían traído a esta mujer para tentar a Jesús, para ver qué es lo que decía. Realmente hay una mala intención. Están usando a esta mujer como carnada, exponiéndola a una vergüenza pública. Pero su intención también es acusar a Jesús y ver lo que Él iba a responder. Acá nosotros vemos algo muy interesante. Estos hombres solo traen a la mujer. ¿Y dónde está el hombre? En la historia no se ve que traigan a una pareja. Trajeron solo a una mujer. ¿Por qué? En esa cultura la mujer era muy despreciada. No era la voluntad de Dios, pero ellos tenían ciertas costumbres que ciertamente no provenían de la palabra de Dios. Eran costumbres propias de la cultura. Y muchas veces hoy en día también sucede lo mismo. Hay países donde hay machismo, donde se trata de una mala manera a las mujeres, tratándolo como personas de segunda categoría. Cuando hombres y mujeres somos hechos a la misma imagen de Dios, iguales en valor delante de Él. Ahora, un acto de adulterio no lo comete solamente una persona, hay dos. Así que es una situación donde hay dos personas culpables involucradas. Ahora, hay muchas interpretaciones de esto. Algunos creen que el hombre puede haber sido usado como carnada, o sea, que el hombre era parte de la multitud y se había prestado para tenderle una trampa a esta mujer y que luego quedó libre cuando atraparon a la mujer. Pero el texto no nos permite decir mucho. Simplemente el texto nos dice que el hombre no fue traído. Algunos incluso han tratado de especular acerca de lo que Jesús estaba escribiendo en tierra. Pero tampoco el texto nos permite, serían solamente especulaciones. Así que siempre habrán personas malintencionadas que tratarán de exponer tus pecados. Yo recuerdo cuando estaba en Chile, en las iglesias eran muy crueles. Cuando alguien estaba en disciplina, a veces esa disciplina se anunciaba públicamente desde el púlpito. Cuando la palabra del Señor dice, si alguno hubiera sido cometido en falta, ustedes que son espirituales, restaurarle. La confrontación dice, si tu hermano peca contra ti, ve con tu hermano a solas y corrígelo. Y si tu hermano no se arrepiente, trae 1 o 2 testigos y confróntalo. Y ahora, si no se arrepiente, expónelo delante de la congregación y expúlsenlo como gentil, como pagano. Porque cuando hay un cristiano que no quiere arrepentimiento, ya no hay comunión con los santos. Muchas veces esto no se practica en la iglesia. A veces
no somos capaces de confrontar nuestros problemas, involucramos a alguien más. Cuando alguien tiene un problema con alguien, en vez de ir a esa persona directamente y aclararlo, va y le cuenta a otras personas más. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y confronta a tu hermano. Ese es el primer paso. Ahora, si no te escucha, ahora recién tienes que ir a traer testigos. Pero a veces nos saltamos la primera parte y involucramos a más personas. A veces yo le he dicho a algunos hermanos que han tratado de traer un problema para mí, y yo le digo, ¿y habló con su hermano? No, pastor. Bueno, vaya y hable con su hermano. A veces quieren que yo sea un intermediario, quieren que estemos en la segunda etapa de la confrontación. Siento que ellos tienen que ser los primeros que confronten. Cuando se trata de los pecados de los demás, queremos ser muy severos, pero cuando se trata de nuestros pecados, queremos recibir misericordia. Somos fáciles para juzgar los pecados de los demás. Oye, pero mira, ¿te enteraste lo que hizo Pepito, lo que hizo Juanita? ¿Y por qué no miramos los pecados que tenemos nosotros? Así como estos hombres se preocuparon del pecado de una mujer, ignorando los suyos, en el Antiguo Testamento tenemos una historia del rey David. Decía que era un hombre conforme al corazón de Dios, que hizo exactamente lo mismo. Mire lo que dice 2 de Samuel capítulo 12, versos 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dice la palabra de Dios. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del Seol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Israel. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esa es una historia muy fuerte. Es una historia donde el rey David, los hombres estaban en guerra y uno de sus hombres más fieles, Urías el Eteo, él intencionalmente lo manda al frente de la batalla y los que estaban al frente eran los primeros que morían y lo mandó premeditadamente para quedarse con su mujer. Así que no solamente comete adulterio, sino que comete asesinato indirecto.
Aquí nosotros vemos la actitud de David al juzgar a ese hombre rico que tomó la corderita de aquel hombre pobre. Se encendió en furor. Pero cuando Natán le dice, tú eres aquel hombre, la actitud de David cambia completamente. Si hay un lugar para exponer y para reprender, no significa que en la iglesia va a tolerar o va a permitir el pecado, pero debemos saber confrontar el pecado. Pero siempre debe ser un hecho con un corazón que se reconozca a sí mismo como un corazón perdonado. Los líderes somos llamados a corregir el pecado, a confrontarlo, pero sin olvidarnos que también Dios nos ha perdonado a nosotros. Y esto no solamente nosotros como pastores y como líderes, sino también cada uno de ustedes como hijos de Dios. Cuando se hace bien, la confrontación del pecado más a menudo se hace con lágrimas y con un corazón roto en vez de ira y condenación. A veces cuando tenemos que confrontar a un hermano que ha pecado, tiene que haber dolor en nosotros. Porque esa persona está ahora fuera de la comunión con Cristo y con la iglesia. La iglesia es el lugar apropiado para ejecutar lo que se denomina la disciplina eclesiástica. Pero siempre debe ser hecha con amor y con la última intención de restaurar a la persona. Pero lamentablemente la disciplina eclesiástica ha sido ejercida de una mala manera y también entendida de una mala manera. Cuando hay un hermano en la congregación que peca, a veces se expone públicamente en vez de apartarlo de manera privada y restaurar la comunión con el Señor. Pero a veces sucede que hay personas que cuando se les confronta con el pecado no lo aceptan. ¿Y qué es lo que hacen? Prefieren irse a otra iglesia, cambian de iglesia. Y esto sucede muy frecuentemente. Una persona es confrontada por el liderazgo de la iglesia y en vez de recibir la disciplina, prefiere irse a otra iglesia. Así que las iglesias a veces reciben a esta gente rebelde, y esa gente rebelde nunca va a decir lo que hizo. Nunca va a decir, mire, yo hice esto y esto otro. No, ellos se dan a conocer como una víctima de un liderazgo tiránico, cuando a veces no es así. Y esas personas siguen el ciclo. Las palabras de Jesús fueron poderosas. Primero, reconoció que que lo que había hecho la mujer era pecado. Jesús no está minimizando el pecado, porque le dijo que dejara de pecar. Como dice Pablo en el libro de Romanos, donde abundó el pecado, abundó la gracia. ¿Pecaremos entonces para que la gracia abunde? De ninguna manera. Por lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Así que el pecado es algo grave. La situación de esa mujer era una situación grave. Y según la ley de Moisés, era condenado con la muerte por lapidación. Segundo, Jesús le dijo que se arrepintiera y no continuara con su pecado. Le dio esperanza de que su vida podía continuar en libertad de pecado sexual. Y cuarto, le dio palabras de esperanza para hablar contra la vergüenza que después amenazaría con abrumar su vida. Porque hay vergüenza después de pecar. El pecado nos avergüenza. De primera, el pecado es placentero. Acostarse con la mujer del prójimo es placentero, porque el sexo es placentero. Por eso que los jóvenes practican a veces el sexo prematrimonial, porque es placentero para el cuerpo, pero no es la voluntad de Dios. Así que el adulterio es algo placentero para el cuerpo, pero bueno, luego viene la vergüenza. Cuando el pecado es descubierto, viene la vergüenza.
Cuarto, le dio palabras de esperanza para hablar contra la vergüenza que amenazaría con abrumar su vida. La mujer necesitaba esperanza, porque las consecuencias de su pecado ya eran lo suficientemente difíciles de soportar. Después de esto, lo más probable es que en su comunidad la gente la evitara y la rechazara y la apuntara. Iba a ser primero rechazada por su esposo, si es que lo tenía. Tal vez le pediría el divorcio, asumiendo que estaba casada o comprometida. Lo primero que sucede. Pero debe existir un balance entre la estricta justicia y la compasión profunda, aunque no es fácil de lograr. Pero es un ejemplo de cómo la iglesia debe tratar a la gente. La gente cuando viene a la iglesia, vienen porque tienen necesidad de Dios. No estamos esperando que la gente venga con todos sus problemas arreglados. Ninguno de nosotros estaría aquí si fuera así. Por eso que ese valor que dice que no se aceptan personas perfectas, queremos ser una iglesia que reciba a toda persona que entra por esa puerta, no importando su condición. Pero teniendo la fe de que si esa persona le entrega su vida al Señor, su vida va a ser transformada. Esta historia a nosotros nos recuerda que Jesús acepta a cualquier persona, sin importar su pasado, sin importar sus errores. Cuando Jesús los recibe, Él desea darles una nueva oportunidad y una oportunidad de comenzar de nuevo. Jesús no está ignorando el pecado, pero tampoco condena a la mujer de inmediato. En lugar de eso, Él le ofrece una respuesta que cambiaría su vida y también cambiaría la vida de los presentes, de los que estaban ahí. Jesús les desafía diciendo: el que esté sin pecado entre ustedes, que arroje la primera piedra. Esta declaración a nosotros nos recuerda que ninguno de nosotros está sin pecado. Todos hemos cometido errores en nuestras vidas y Jesús, en esa multitud, es el único que nunca cometió pecado. Él tenía todo el derecho de condenar, pero en su infinita misericordia, Él eligió perdonar a esa persona. Cuando la multitud se retira, Jesús se dirige a esa mujer y le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió: nadie, Señor. Y el Señor le responde: tampoco yo te condeno. Pero le dice unas palabras poderosas: no te condeno. En otras palabras, te quiero dar una nueva oportunidad, pero vete y no peques más. Y ahí está la diferencia, en que cuando llegamos a Cristo, tenemos que ser personas que no practican el pecado. Que una vez que somos confrontados con el pecado, lo abandonemos por completo para servir a Dios y dejar que a través del poder de su Espíritu Santo nuestras vidas sean transformadas. Así que este pasaje es un pasaje conmovedor que nos habla acerca de la gracia de Dios. Y nos dice que Jesús está dispuesto a aceptarnos en la condición en que llegamos a Él. Él está viendo nuestra condición presente, pero Él también nos proyecta en lo que nosotros podemos llegar a ser si le entregamos nuestra vida a Él.
Ese es el Dios al cual servimos nosotros. Un Dios que borra nuestros pecados y nos da una nueva oportunidad de vida. La palabra del Señor dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El diablo y las personas van a querer recordarte tu pasado, pero tú tienes que decirle, ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. Y ahora vas a la iglesia. Y mira, si tú hacías esto otro, y te dan una lista, porque las tienen todas anotaditas. Sí, yo era esa persona, pero ahora en Cristo soy una nueva persona. El diablo va a tratar de avergonzarte, va a tratar de hacerte indigno para que tú puedas retroceder. Va a poner en tu mente, yo no soy digno, yo tengo mucho pecado, yo no soy merecedor, yo no puedo acercarme a Dios. Y eso es lo que trabaja en la mente. Por eso que algunas personas no reciben a Cristo porque dicen, no, yo tengo muchas cosas, no soy digno. Nadie es digno. Por eso que Él vino a morir por nosotros. Jesús nos acepta a todos. Para Jesús no existe una etnicidad, no existe clase social, no existe pasado que importe. Nosotros como seres humanos hacemos acepción de personas. Aquí, sobre todo, viviendo en los Estados Unidos, para mí ha sido sorprendente, siendo uno de los países más desarrollados del mundo y uno de los países donde más se ve el racismo. Yo he experimentado racismo. He visto racismo. Se hacen distinciones entre el color, que el negrito, el morochito, que el blanco, que el hispano. Incluso en el lenguaje lo han normalizado. Parece que el color en este país importa demasiado. Pero para Jesús no. Para Jesús no importa si tú eres blanco, si eres chiquito, gordito, flaco, alto, bajito. No importa para Jesús. Porque Él está viendo tu valor intrínseco como un ser humano creado a su imagen y a su semejanza. Gloria a Dios. Así que evitemos ese vocabulario. Yo lo veo mucho, ese vocabulario. Hablar de blancos, hablar de afroamericanos, de hispanos. Yo no entiendo, hasta el día de hoy no entiendo por qué se hace tanta diferencia en el vocabulario. Y a veces la gente siente esa diferencia. Hablaba con un pastor joven allá en la conferencia de distrito que fui este fin de semana, y él hablaba, dijo, bueno, yo soy un joven afroamericano. Entonces él ya ha sido estigmatizado por su trasfondo afroamericano. Muchas veces nosotros también tenemos esos mismos conflictos raciales entre nosotros. Pero eso delante del Señor no tiene ningún valor. Él mira más allá de nuestras imperfecciones y Él ve el valor que tenemos por ser hechos a imagen y semejanza de Él. La gracia de Jesús es una gracia que no merecemos, pero es un regalo que Él ofrece libremente y abiertamente para cada uno de nosotros. Ahora, como nosotros como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de seguir su ejemplo. Debemos recordar que somos llamados a amar y aceptar a todas las personas, tal como Jesús lo hizo. Muchas veces queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos poder para cambiar a nadie. Tenemos que hacer el trabajo que Dios nos ha dado. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que discipular, enseñar y dejar que el Espíritu Santo de Dios vaya transformando los corazones.
La mejor evidencia de que el Espíritu Santo está en una persona no es que use falda, no es que no se pinte, no es que no se tiña el pelo, no es que hable en lengua, no es que se caiga cuando oren por ellos. La mejor evidencia de que una persona tiene la presencia de Dios y el Espíritu Santo en ella es cuando esa persona da evidencias de transformación. Cuando esa persona poco a poco comienza a dejar el pecado en su vida y a usted parece ser evidente que algo está pasando con esa persona. Ya no es la misma persona. Si éramos livianos para hablar groseramente, ahora te callas. Si eras impulsivo para actuar, ahora esperas, tienes dominio propio. Si eras reactivo y reaccionabas impulsivamente cuando te decían algo, ahora tienes autocontrol. Cuando alguien te cruzaba en el highway y sacaban la cara por la ventana y le gritabas cosas y le mostrabas los dedos de las manos, ¿qué haces ahora? ¡Dios te bendiga! ¿O lo dejas pasar? Deje pasar las cosas. Situaciones que usted tiene que tener autocontrol. Esa es la evidencia de una vida transformada por Cristo. Muchas veces en la iglesia hispana se le llama a la presencia de Dios a cosas externas, muchas veces al desorden, al griterío. Ahí se le llama la presencia de Dios. A veces los predicadores se les dice que tienen unción cuando se ponen el micrófono pegado a la boca y se ponen a gritar. Ahí está la unción. Pero recuerde que el Señor también se presentó en un silbido apacible. La evidencia de la presencia de Dios en una persona es una vida que está siendo transformada. No seamos rápidos para juzgar, sino más bien seamos compasivos y también dispuestos a perdonar. Tenemos que recordar que todos somos pecadores. No quiero hacer alarde de esto y no lo tome a mal. No quiero que vea que estoy alardeando de esto, porque sé que esto es algo que me dio el Señor. Pero Dios me ha dado una cualidad de que soy una persona que no guarda rencor. Y a veces esa cualidad que me ha dado el Señor, a veces las personas se han aprovechado de esa cualidad. Pero yo le doy gracias al Señor, porque yo antes no era así. Quizás era un poco más orgulloso, más vengativo, pero ahora no. Miro más allá y veo que hay alguien que necesita ser transformado por Cristo. La compasión y el perdón que Jesús demostró cambiaron la vida de esta mujer. El amor de Jesús la salvó de la muerte y le dio una oportunidad para ponerse a cuentas con Dios. Y esto debe haberle dado esperanza en el momento que esa mujer más lo necesitaba. Jesús hará lo mismo con nosotros, si se lo permitimos. Todos sabemos lo bien que se siente ser perdonado. Cuando alguien te perdona, ¿cómo te sientes? Cuando has fallado a alguien y esa persona te dice, te perdono, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien?
Cuanto mayor sea el pecado, más alivio sentimos cuando ese pecado es perdonado. Al que más se le perdona, más ama. La historia de la mujer adúltera nos muestra el increíble perdón y la compasión que tiene Jesús por las personas. No hay lugar para un juicio condenatorio en la vida de una persona. Nosotros no podemos mandar a nadie al infierno o al cielo. No tenemos esa autoridad. ¿Podemos corregir el pecado? Sí. Pero no somos quienes para mandar a alguien al infierno o al cielo. Y he escuchado a veces a personas en iglesias mandar al infierno a otras personas, porque según ellos están haciendo algo que es condenado. Ese no es nuestro papel. Ese es el papel de Dios, el condenar o salvar. Nosotros somos llamados a corregirnos unos a otros. Y la corrección no es sinónimo de condena. Muchas personas, cuando son corregidas, ¿y quién eres tú para juzgar?, me dicen. La palabra del Señor dice, juzgar con justo juicio. No es que seamos impedidos de juzgar, pero si vamos a juzgar, debemos hacerlo con justo juicio y enfocado en lo que la palabra del Señor nos dice. Corregir en base a la palabra y con la actitud correcta, una actitud de amor y una actitud de restauración hacia la persona. Lamentablemente, hay muchos cristianos que no conocen esta diferencia. Quiero terminar con este pasaje de Hebreos capítulo 3. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado a veces endurece los corazones. El orgullo del hombre le impide reconocer que está mal, pero en el fondo de su corazón, una persona ha sido dotada con la conciencia. Una persona sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, para nosotros como iglesia, este valor que dice no se aceptan personas perfectas es un valor fundamental para nosotros. Queremos que las personas lleguen acá y queremos ayudarles a tener una relación con el Señor. Queremos ayudarles a que se encuentren con Cristo, que sus pecados sean perdonados y su vida sea transformada para la gloria de Dios. Póngase de pie, vamos a orar.